Cordial saludo, estimado docente de curso. Patrones, estándares y metodologías para la construcción de software. A continuación voy a desarrollar la actividad 1 de la unidad 3 patrones de diseño eh, del programa de ingeniería de software, octavo semestre, corte 2023, B22, docente Hernán Darío Cruz Bueno, estudioso quien les habla José Manuel Muñoz. Esta actividad nos propone que a través de indiquemos a través de un UML, a través de un lenguaje unificado de modelado, eh, los siguientes patrones de diseño. Y además de eso, pues que creemos también eh, en un ejemplo de código en el lenguaje que deseamos. Entonces iniciamos con el Factory Partner. Este patrón de fábrica es uno de los patrones de diseño más utilizados en Java. Este tipo de patrón de diseño se incluye en el patrón de creación, ya que este patrón proporciona una de las mejores formas de crear un objeto. El patrón Factory crea un objeto sin exponer la lógica de creación al cliente y nos referimos al objeto recién creado utilizando una interfaz común. Entonces tenemos aquí el diagrama UML del patrón Factory. Eh, para el ejemplo de implementación en código Java, vamos a crear una interfaz shape y clase concretas que implementen la interfaz shape. Como siguiente paso se define una clase de fábrica ShapeFactory, el Factory Partner. Nuestra clase de demostración utilizará el ShapeFactory para obtener un objeto Shape. Pasará información por el círculo, rectángulo y cuadrado a través del ShapeFactory para obtener el tipo de objeto que se necesita. Entonces iniciamos aquí creando la interfaz. Luego creamos las clases concretas que implementan la misma interfaz. Continuamos entonces aquí con implementamos la clase eh, pública del cuadrado implementado en Shape, el círculo también. Eh, Luego creamos una ShapeFactory para generar los objetos de clase concreta en función de la información proporcionada. Entonces tenemos acá la clase pública ShapeFactory, donde tenemos el círculo, el rectángulo y el cuadrado, donde pues a través de un else y un if y pues nos va a retornar cada uno de las figuras. Luego utiliza el factory para obtener un objeto de una clase concreta pasando información como el tipo. Entonces el factory partner Dench, entonces aquí nos va a devolver el objeto eh, solicitado. Entonces por último pues verificamos la salida. Pasamos al segundo eh, patrón de diseño, el Abstract Factory, el cual nos dice que funciona en torno a una super factory que crea otras factory. Esta factory también se llama fábrica de fábricas. Este tipo de patrón de diseño se incluye en el patrón de creación, ya que este patrón proporciona una de las mejores formas de crear un objeto. El patrón Astra Factory, una interfaz es responsable de crear una fábrica de objetos relacionadas sin especificar explícitamente sus clases. Cada fábrica generada puede proporcionar objetos según el patrón Factory. Tenemos aquí entonces el diagrama UML Astra Factory.
Y pasamos a la implementación. Entonces vamos a crear una interfaz Shape y una clase concreta que la implemente. Creamos una clase de Abstract Factory. Abstract Factory, como siguiente paso, se define la clase de fábrica Shape Factory, que extiende al Abstract Factory. Se crea una clase de creador generador de fábrica Factory Producer. Luego, entonces, nuestra Abstract Factory Partner, nuestra clase de demostración, para obtener el objeto Abstract Factory pasará entonces la misma información, círculo, rectángulo y cuadrado, para formarla, y Abstract Factory para obtener el tipo de objeto que se necesita. Entonces tenemos aquí el ejemplo en código Java. eh, mm, todas la implementación a través de este código, como ya lo he venido explicando. Y pues por último entonces nos retorna el rectángulo, el cuadrado o el círculo. Mm, Pasamos al Fluid Partner. Este patrón construye un objeto complejo utilizando objetos simples y utilizando un enfoque paso a paso. Este tipo de patrón de diseño se incluye en el patrón de creación, ya que este patrón proporciona una de las mejores formas de crear un objeto. Una clase Warner y contribuye al objeto final paso a paso. Entre constructor es independiente de otros objetos. Tenemos entonces acá el diagrama UML Partner Joiner. Para su implementación, entonces, hemos considerado un caso de negocio de un restaurante de comida rápida donde una comida típica podría ser una hamburguesa o una bebida fría. La hamburguesa puede ser una hamburguesa vegetariana o una hamburguesa de pollo y se envasará en un envoltorio. La bebida fría puede ser Coca-Cola o Pepsi y se envasará en una botella. Vamos a crear una interfaz que represente alimentos como hamburguesas y bebidas frías y clases concretas que implementen la interfaz ítem. Y una interfaz de paquete que represente el embalaje de alimentos y clases concretas que implementen la interfaz de paquete, ya que la hamburguesa se empaquetaría en un envoltorio y una bebida fría se empaquetaría en una botella. Luego creamos una clase Merge que tiene una array list eh, de ítem y Mealworks para construir diferentes tipos de objetos. Meal combinado con el Blue Trade Partner nuestra clase de demostración utiliza MailBlue para crear una comida. Entonces iniciamos creando el elemento de interfaz que represente el alimento y el embalaje. Entonces ahí tenemos la interfaz pública, eh, el nombre, el paquete y el embalaje también. Pasamos a crear en las clases concretas que implementan la interfaz de paquete, el packing. Entonces, la botella. Luego crea las clases abstractas que implementan la interfaz del elemento y proporcionan funcionalidades predeterminadas. Puede ser aquí entonces la hamburguesa. Luego la bebida fría. eh, Así sucesivamente. El pollo, crear las clases concretas que amplían la clase de la hamburguesa. Luego la Coca-Cola, entonces aquí tenemos el código. Eh, por último la Pepsi. Luego finalmente creamos una clase de comida que tenga los objetos definidos en el ítem. Entonces en el arreglo. Aquí tenemos entonces el código, el ejemplo de código en Java. Y finalmente también creamos la clase MailBase, la clase constructora real nos responde a crear el objeto mail. Entonces aquí para esto se muestra el patrón de creación y finalmente pues se verifica la salida. Pasamos al Compage Partner. Este patrón pues está compuesto es un patrón compuesto que se utiliza cuando necesitamos tratar a un grupo de objetos de manera similar a un solo objeto. El patrón compuesto compone objetos en términos de una estructura de árbol para representar una parte y toda la jerarquía de este tipo de patrón de diseño se incluye en el patrón estructural, ya que este patrón crea una estructura de árbol de un grupo de objetos.
Nos dice que este patrón crea una clase que contiene un grupo de sus propios objetos. Esta clase proporciona formas de modificar su grupo de mismos objetos. Estamos demostrando el uso del patrón compuesto a través del siguiente ejemplo en el que mostraremos la jerarquía de empleados de una organización. Tenemos aquí el diagrama UML con Page Partner. En su implementación, entonces tenemos una clase empleado que actúa como clase de actor de patrón compuesto. El Compost Partner de nuestra clase de demostración utilizará la clase empleado para agregar jerarquía a nivel del departamento e imprimir todos los empleados. Entonces, inicialmente creamos una clase de empleado que tenga la lista de objetos del empleado. Entonces, tenemos aquí eh, el código, pues que nos implementa y nos retorna el nombre, el departamento, el salario, en fin, todos los datos del empleado. Luego utiliza la clase empleado para crear e imprimir la jerarquía de empleados, pues cada uno con su respectivo nombre y salario, y finalmente se verifica la salida. Pasamos al Fake Partner. Nos dice que este patrón de fachada oculta las complejidades del sistema y proporciona una interfaz de cliente mediante la cual el cliente puede acceder al sistema. Este tipo de patrón de diseño se incluye en el patrón estructural, ya que este patrón agrega una interfaz al sistema existente para ocultar sus complejidades. Este patrón implica una clase que proporciona los métodos simplificados requeridos por el cliente y delega llamadas a métodos de clases del sistema existentes. Tenemos entonces aquí el diagrama UMLFK Partner. En su implementación, pues vamos a crear una interfaz Chey y estas clases concretas que implementan la interfaz Chey. Como siguiente paso, se define una clase de fachada CheyMake. La clase CheyMake utiliza las clases concretas para delegar las llamadas de los usuarios a estas clases. FKPartner, nuestra clase de demostración, utilizará las clases CheyMake para mostrar los resultados. Entonces creamos la interfaz, luego creamos las clases concretas que implementan la misma interfaz, el rectángulo, el cuadrado, el círculo. Creamos la clase de fachada CheyMake, usamos la fachada para dibujar varios tipos de formas y verificamos la salida. El Decorator Partner, pues este patrón Decorator permite al usuario agregar nuevas funciones a un objeto existente sin alterar su estructura. Este tipo de patrón de diseño se incluye en el patrón estructural, ya que este patrón actúa como un contenedor para la clase existente. Nos dice que este patrón crea una clase decoradora que envuelve la clase original y proporciona funcionalidad adicional, manteniendo intacta la firma de los métodos de clase. Estamos demostrando el uso del patrón decorator a través del siguiente ejemplo en el que decoramos una forma con algún color sin alterar la clase de forma. Entonces tenemos aquí el diagrama MLFK Partner. Y entonces vamos a crear una interfaz Chey y de las formas implementan en la interfaz Chey. Luego crearemos una clase decoradora abstracta Decorator que implementa la interfaz Chey y tenga el objeto Chey como varias de las sustancias. El RedShade Decorator es una clase concreta que implementa el Shade Decorator, Decorated Pattern. Nuestra clase de demostración utiliza RedShade Decorator para decorar los objetos. Entonces creamos las clases concretas que implementan la misma interfaz, el rectángulo, el círculo. Creamos la clase decoradora abstracta que implementa la interfaz Shade. Luego creamos la clase decoradora concreta que amplía la clase Shade Decorator con el respectivo que nos imprima el color, el borde y el color. Luego utilizamos el Shade Decorator para decorar los objetos y finalmente pues entonces verificamos la salida del círculo en color y el rectángulo con su respectivo color. Bueno, pasamos al template partner y nos dice que este patrón plantilla es una clase abstracta, expone formas plantillas definidas para ejecutar sus métodos, sus subclases
pueden anular la implementación del método según sea necesario, pero la invocación debe realizarse de la misma manera que la define una clase abstracta. Este patrón entra en la categoría de patrón de comportamiento. Tenemos aquí el diagrama UML y pasamos a su implementación en este ejemplo de código, el cual pues va a crear una clase abstracta de juego que define operaciones con un método de plantilla configurado como final para que no pueda anularse. El cricket y Firebird son clases concretas que amplían el juego y anulan sus métodos. El template partner, nuestra clase de demostración, utiliza games para demostrar el uso del patrón de la plantilla. Entonces creamos una clase abstracta con el método de la plantilla final. Eh, Pasamos a crear las clases concretas que extienden la clase anterior, al KK, y la clase pública de fútbol. Y utilizamos el método de la plantilla play del juego para demostrar una forma definida de jugar la plantilla. Y finalmente pues verificamos la salida de nuestra implementación en Java. Pasamos al patrón de diseño server. Este patrón de observador se utiliza cuando existe una relación de uno o muchos entre objetos. Por ejemplo, si se modifica un objeto, sus objetos dependientes deben ser notificados automáticamente. El patrón del observador se incluye en la categoría del patrón de comportamiento. Tenemos aquí el ejemplo de diagrama UML Observer y pasamos a la implementación. Vamos a crear una clase asunto, la cual de actores, sujeto, observador y cliente. El sujeto es un objeto que tiene métodos para adjuntar y separar observadores de un objeto cliente. Hemos creado una clase abstracta observer y una clase concreta subject que extiende la clase observer. Observer Paradigms, nuestra clase de demostración, utilizará un asunto y un objeto de clase concreta para mostrar el patrón de observador en acción. Entonces creamos acá mediante el código Java el asunto. Luego creamos la clase de observador. Luego creamos la clase de observador en concreto, luego el Optal Observer, Observer, utilizamos los sujetos, sujeto y observador concreto y verificamos la salida. Pasamos a la iterator. Nos dice que este iterator es un patrón de diseño muy utilizado en el entorno de programación Java y .NET. Este patrón se utiliza para obtener una forma de acceder a los elementos de un objeto de colección de manera secuencial sin necesidad de conocer su representación subyacente. El patrón iterator se incluye en la categoría de patrón de comportamiento. Tenemos el ejemplo, el diagrama UML, perdón, del iterator y pasamos a la implementación y vamos a crear una interfaz iterator que narra el método de navegación y una interfaz container que vuelve a ejecutar el iterator. Las clases concretas que implementan la interfaz container serán responsables de implementar la interfaz iterator y usarla. Iterator Partner Dense, nuestra clase de demostración, utilizará un name repositorio, una implementación de clase concreta para imprimir nombres almacenados como una colección en Nice Repository. Entonces creamos la interfase, el contenedor y creamos una clase concreta que implemente la interfaz container. Esta clase contiene una clase interna, el name iterator, que implementa la interfaz iterator. Utilizamos el Nice Repository para obtener iteradores e imprimir los nombres. Entonces, finalmente, pues verificamos la salida en este ejemplo mm, de este patrón. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Espero haber cumplido con lo propuesto en la actividad.